porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está allá en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuerais a aparejar el lugar donde yo otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído, lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 23. Aleluya. Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Levítico 23, 6 al 8, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Y a los 15 días de este mes, en la solemnidad de los ázimos a Jehová, 7 días comeréis ázimos. El primer día y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas al día. El séptimo día será santa convocación, ninguna hora os servirá. Gracias por venir a este Dios de rey, Dios de Dios, Señor, Señor, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, bendito Señor, porque la vida es el bien que nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, que seas tu Padre Santo, que nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. La levadura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es nuestro tema. La levadura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, pues nuestra lectura de la Biblia, palabra de Dios. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ázimos a Jehová, 7 días comeréis ázimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis, y ofreceréis ofrenda a Jehová. Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra haréis. Palabra de Dios. Sí, esta es una de las 3 de las grandes solemnidades. Bueno, la fiesta de los ázimos. Y bueno, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Que el Señor Dios haya mandado que se comieran ázimos, panes sin levadura, precisamente 7 días. ¿Y por qué 7 días? Pues porque esos 7 días representan 7 milenios. 7 milenios en los que vamos a comer panes sin levadura. Falta otros 1000 años de comer panes sin levadura. Uy, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, todo esto pues es muy importante. Ahora vamos a ver también en Éxodo capítulo 15. Perdón, Éxodo 12, 15.
Éxodo 12, 15 al 20. 7 días comeréis panes sin levadura, y si el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día. Hoy es el séptimo día de Ásimos. Tendréis santa convocación, ninguna obra será en ellos, excepto solamente que aderece cada cual lo que hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Gloria a Dios. Mandamiento de arriba, mandamiento que no se puede desatender. Entonces, pues el Señor Dios lo mandó, y lo que el Señor manda hay que hacerlo. Vamos a leer también en Levítico capítulo 2. Versículo 11. Levítico 2, 11. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. El Señor rechaza totalmente la levadura. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura. Nada de levadura. Palabra de Dios. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Palabra de Dios. Bueno, pues lo que el Señor manda hay que obedecer. Vamos a ver también en Mateo, ahora del Nuevo Testamento, el capítulo 16, el capítulo 16, en el versículo 5 en adelante. Mateo 16, 5. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo, Jesús dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta ahí nada más. Bueno, pues entonces, a ver otra vez. A ver, más despacio, por favor. A ver, versículo 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura
levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, los discípulos estaban pensando que le estaba hablando de la levadura del Antiguo Testamento. Dice, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún y no os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces la doctrina de los fariseos y de los saduceos era levadura, y dijo nuestro Señor Jesucristo que tenían que guardarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y no solamente la doctrina de los fariseos y de los saduceos tiene levadura, no solamente esa, sino toda la levadura, todas las doctrinas falsas tienen levadura. Y hay que guardarnos absolutamente y completamente de esa levadura. Vamos a ver también en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, otro significado de la levadura. Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se ollaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Esa es otra clase de levadura, pero también es levadura. O sea, hay varias clases de levadura. Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hipocresía, bueno, hace otro significado de la levadura. A ver, vamos a ver otro significado de la levadura. En 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. El significado espiritual de la levadura. El otro es material, este es espiritual. Versículo 5, no, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ese es otro significado de la levadura. Y hay unas cuantas, las falsas doctrinas, levadura. La hipocresía también es levadura. La jactancia también es levadura. Seguimos leyendo. Limpiad pues la vieja levadura, es nueva masa, como sois sin levadura. O sea que nosotros tampoco debemos tener levadura, es decir, tener hipocresía o tener jactancia, todo eso es tener levadura espiritual. Bueno, repito el 7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, que seamos nosotros nueva masa, pero sin levadura. Dice, como sois sin levadura, así está bien, sin levadura, porque nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, o sea, viejas
costumbres, malas costumbres, ni en la levadura de malicia. La malicia también es otro significado de la levadura, y de maldad también es otro significado de la levadura. Sin ánimos de sinceridad y de verdad. Ácimos quiere decir sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ácimos de sinceridad y de verdad. Bueno, pues ya con esto ya son varios significados. A ver, ahora vamos a ver en Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo capítulo 13. Y en el versículo 33, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. 3. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Bueno, pues ya sabemos que una mujer representa una iglesia. Hay muchas mujeres simbólicas en la Biblia. La levadura que tomó una mujer, una iglesia, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. En 3 medidas de harina. Bueno, pues esas 3 medidas son las 3 sectas que había, 3 sectas religiosas que había en Israel, en la iglesia de Israel, cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. 3 grupos que estaban liberados, pues se puede decir en todo. Ya sabemos que son los fariseos y los saduceos y los herodianos. A ver, vamos a ver la levadura de estos en Mateo capítulo 22. Mateo 22. Aquí vemos a estos 3 grupos en acción, provocando a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15, Mateo 22, 15, entonces idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos. Aquí están los herodianos diciendo lo que le fueron a decir a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Hipócritas, mostradme la moneda que representaban un denario. Entonces le dice: pues esta figura y lo que está encima escrito. Dice de César. Y dice: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vaya, pues que fueron a presentar una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa que puede tener 2 respuestas. Entonces, si contesta esto, le decimos esto. Si contesta esto otro,
que decimos esto otro. Bueno, o sea que según ellos, pues lo iban a tomar ahí entrampado, en una trampa. No iba a saber qué decir nuestro Señor Jesucristo según ellos, ¿verdad? Porque si decía una cosa, si decía que estaba bien que dieran tributo a César, pues entonces lo acusaban de traidor, entonces estaba del lado de los romanos. Si dice que hay que dar tributo a César, y si dice que no hay que dar, pues entonces está contra el gobierno, porque el gobierno era romano, entonces está contra ellos, es un revolucionario. Bueno, ya tenía su trampa bien preparada, pero claro que no pudieron hacer nada, porque pues, nuestro Jesucristo es la sabiduría de Dios. ¿Y dónde dice eso? A ver, sin perder esta cita, en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y en el versículo 24, 1 Corintios 1, 24, empero a los llamados así, judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios, ¿y qué más? Y sabiduría de Dios. ¿Con quién se están poniendo? ¿A quién se le ocurre ir a provocar a nuestro Señor Jesucristo? Regresamos a Mateo 22. Ahora van los saduceos. Versículo 23. En Mateo 22, 23. Aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, como diciendo, si es cierto eso de la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ya les dijo ignorantes. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Pues sí, le llevaban una trampita, ¿verdad? A ver, como ellos no creían en la resurrección, a ver si es cierto eso de la resurrección. Una mujer que la tuvieron 7 varones, cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer? Según ella iba la trampa bien preparada, de esta no se escapa, dirían. Y la respuesta del Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es que se la pasaron leyendo todo el día la Biblia. Ya les dijo, ignorantes. Versículo 30, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujer ni la mujer marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección, hablando de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído
¿No habéis leído, nunca han leído ese texto donde dice que el Señor Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Esa no se le esperaba. Dios no es Dios de muertos. Bueno, pues entonces ahora vienen los fariseos. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y una vez el segundo, diría el Señor Jesús, por si me quieren preguntar, una vez el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vaya, esa no se le esperaba. A lo mejor pensaban que les iba a decir que el gran mandamiento pues es el primero de los 10. Entonces, ¿dónde quedaría el de Éxodo 6:4? Bueno, pues ya no pudieron, parece que se quedaron mudos. Pero entonces el Señor les dice: ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Versículo 41. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dice de David. Él le dice: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, pues ¿de quién es hijo? Pues de David. Pero no leo el Salmo 110, que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dice: y nadie le podía responder palabra, y osó a uno desde aquel día preguntarle más. Vaya, pues, qué cosas suceden. A ver, vamos a ver también en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y versículo 15. Marcos 8, 15, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Bueno, en parte les repitió lo que ya se había dicho, pero agregó algo más. Marcos 8:15, y les mandó diciendo: guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, lo de los fariseos ya se los había dicho, o se los diría después, pero aquí agrega algo de la levadura de Herodes. Entonces Herodes también estaba vendado. Herodes estaba vendado. No sé de cuál Herodes se referirá, será de él. Bueno, porque hubo 3. Uno se hacía llamar Herodes el Grande, otro que era Herodes Antipas, otro que era Herodes Agripa. Bueno, la verdad es que los 3 estaban vendados. A ver, vamos a ver primero
levadura de Herodes el grande en maldad. En Mateo capítulo 2, versículo 1 y en 1 en adelante. Y como fue nacido Jesús en el Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Viendo este rey, y convocó a todos los príncipes de los sacerdotes y de los escribas del pueblo, y les preguntó dónde debe nacer el Cristo, y le dijeron: Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú eres de tierra de Judá, y eres muy pequeño entre los príncipes de Judá, porque aquí saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, e incienso y mirra, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, como se vio de los magos, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que habían de Betlén en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuánto era la maldad? La levadura de este individuo. Mandar a matar a todos los niños que tienen 2 años abajo. Bueno, esta es la levadura de Herodes, el grande en maldad. Vamos a ver a Herodes Antipas en Mateo capítulo 14, de 1 en adelante. Mateo 14, de 1 en adelante. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebramos el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció,
Mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese, y enviando, le llevó a Juan, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué terrible, qué terrible. Pues esa es la levadura de Herodes. No levadura material, sino levadura espiritual. No la del Antiguo Testamento, sino la del Nuevo Testamento. A ver, vamos a ver ahora en Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 31. Lucas 13, 31. Al 33, dice: aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciendo, o sea, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Se refiere a Herodes Antipas. Y él les dijo: id a decir a aquella zorra, ¿cómo le dijo? Zorra. He aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que el profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, pues querían intimidarlo. Ya sabemos que el Señor Dios lo mandó a predicar a nuestro Señor Jesucristo a Galilea. Entonces aquí iba de Galilea hacia Jerusalén. Ya se estaban cumpliendo los 3 años. Bueno, los 3 días que nos dan aquí representan 3 años, los 3 años que mandó el Señor Dios a nuestro Señor Jesucristo a Galilea a predicar. Repito, versículo 31, aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole a nuestro Señor Jesucristo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. 3 días que representan 3 años. Los 3 años que mandó el Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo a Galilea a predicar. 33, empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana 3 días camine, porque no es posible que el profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, ahí fue otro encuentro. Lo que querían intimidar a nuestro Señor Jesucristo, pero así tuvieron un encuentro cara a cara. Es por acá, aquí mismo en Lucas capítulo 23, donde Herodes Antipas tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 23, del 1 en adelante, matándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que vea dar comando a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿es el Rey de los judíos? Y respondió y le dijo: tú los dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes: ninguna culpa hay en este hombre. Mas ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. O sea que ya es donde gobernaba Herodes, desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo que de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, donde gobernaba Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque era mucho que deseaba verlo, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza de que debería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas preguntas, así que quería ver algún milagrito. Mas él nada le respondió. Nuestro Señor Jesucristo no vino a complacer a curiosos. No, él vino a lo que vino. No le contestó nada. Claro, no tenía por qué contestarle. Dice, versículo 10, y estaban ahí los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole a nuestro Señor Jesucristo con gran porfía, mas Herodes con su corte le menospreció porque no le quiso hacer ningún milagrito y escarneció vistiéndole con una ropa rica y volvióle a enviar a Pilato. Bueno, pues ahí tuvo otro encuentro, un encuentro personal, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a pasar a Herodes Agripa en el capítulo 12, Hechos capítulo 12. Y desde el versículo 1, la levadura de Herodes Agripa. En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, a un apóstol. ¡Qué barbaridad! Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Era como estos días de hoy que estamos celebrando ázimos. Allá también estaban celebrando ázimos esos días. 4. Y habiéndole preso, puso en la cárcel, entregándole a 4 cuaternios soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la fiesta. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, y hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: síguete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: levántate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, más pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta y vieron que va a la ciudad, la cual se les salió el suyo. Y salidos pasaron en la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Tocando Pedro a la puerta del patio, se vio una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo entró, dio nueva de que Pedro estaba al póstigo, y ellos le dijeron: estás loca. Mas ella afirmaba que era así. Bueno, está loca, bueno, pues sin ofensa, pero dirían: ¿cómo crees? A lo mejor ya lo mataron, y hace su ángel que anda se anda apareciendo por acá. Bueno, dice: su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced esto
Esto, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día hubo un gran hecho de Pedro, como que se les escapó. Pues que se reunieron, que no, pues estaba cerrado y todo, con candado y todo, pero no está. A ver, dice 19 más, Herodes como le buscó y no le halló, hecha inquisición, o sea, búsqueda de los guardas, investigación, los mandó llevar. ¿A dónde creen? Pues al paredón, o al cadalso, bueno, donde había sido. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, y dieron pasto, que las tierras de ellos eran abastecidas por la tierra del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de su ropa real, se sentó en el tribunal y arengó. El pueblo aclamaba, victoriaba, voz de Dios y no de hombre, o sea, habla como Dios. Y aquel se arregló la corbata porque, bueno, según él estaba hablando como Dios. Y luego el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Por cuanto no dio a Dios. A lo mejor no había leído donde dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Bueno, pues no, claro, no estaba escrito ahora, pero pues Él era enemigo. Y luego el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Bueno, pues esa fue la tercera, la levadura de Herodes. Pero vamos a ver ahora en Hechos capítulo 20, otra celebración de los panes sin levadura. Hechos capítulo 20. Hechos 20. Y voy a leer desde el principio. Hechos 20. Aquí vamos a ver la iglesia de Filipos celebrando esta fiesta, los panes sin levadura. Hechos 21, y después que cesó el alboroto del capítulo anterior, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado, partió para ir a Macedonia. Y andando que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater, Berenice y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo, y Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, yendo adelante, nos esperaron en Troas. Y nosotros, ¿quién está escribiendo aquí? Lucas está escribiendo porque acompañaba a Pablo. Dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea, de los ázimos, navegamos de Filipos y venimos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Bueno, hasta ahí nada más.
Nada más vamos a fijarnos aquí donde dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura. Pasados los días, o sea, hasta que acabó la fiesta, estaban ahí esperando en Troas, pero ellos estuvieron acá en la iglesia de Filipos hasta que se acabaron los días de los panes sin levadura, los 7 días de panes sin levadura. Bueno, eso fue la fiesta de los panes sin levadura en Filipos. A ver, vamos a ver a otro hombre con levadura, aparte de los que ya vimos con levadura, en 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Bueno, vamos a ver los requisitos para ser obispo. 1 Timoteo, capítulo 3. Bueno, voy a leer desde el 1. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno apetece el estado, buena obra desea, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, tentado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo, inflándose como el pan con levadura, y pues está bofo, ¿verdad? Tiene más aire que harina. No un neófito, no un novato, porque inflándose no caiga en juicio del diablo, o sea que no tenga levadura espiritual. No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Bueno, a ver, vamos a regresar a 1 Corintios 5 para ver un detalle ahí, un detalle que no lo comenté. Ya leímos el versículo 8, pero voy a volver a leerlo. 1 Corintios 5, 8 dice: así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Aquí donde dice hagamos fiesta, pues está hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Así que hagamos fiesta. Y bueno, pues nosotros también nosotros hagamos fiesta, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura. Hagamos fiesta, no en la vieja levadura, sino ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimo de sinceridad y de verdad. A ver, el 7 también, vamos a ver el 7 también. Limpiar pues la vieja levadura. Tenemos que limpiar bien, que no haya nada en nuestra casa, en nuestro cuerpo, la casa terrestre de nuestra habitación, así se le llama a nuestro cuerpo, la casa terrestre de nuestra habitación. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios.
A ver, sin perder aquí, vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 1, 2 de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si la casa de nuestra habitación, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, otra casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, dice que la casa terrestre de nuestra habitación se está refiriendo al cuerpo. Entonces vamos a regresar acá. Estamos en 1 de Corintios 5, 7. Limpiar pues la vieja levadura, hacer todas las malas costumbres, todo lo malo que tengamos, falsas doctrinas, hipocresía, ¿qué otra cosa? Jactancia, malicia, maldad, todo eso. Dice versículo 7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, que seamos ácimos, quiere decir sin levadura, espiritual por supuesto, porque nuestra Pascua que es Cristo fue sacrificada por nosotros, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, etc. Ya lo leímos, pero vamos a pasar ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, Romanos 12, del 1 al 3, Romanos 12, del 1 al 3, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Que ninguno tenga más alto concepto de sí. Pues sí, ¿verdad? Hay quienes tienen más alto concepto de sí que el que debe tener. A ver, otra vez el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bueno, ya sabemos, comenzando con el maligno, que tenía un más alto concepto de sí que el que debía tener. Y como tenía un alto concepto de sí, quería igualarse con Dios. Y dijo, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, o sea, mi trono. Que iba a poner su trono junto al de Dios. Vaya que estaba leudado, no estaba inflado. Estaba inflado. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Por eso le llaman el pecado del diablo, la soberbia. Bueno, último texto, hermanitos, vamos a Filipenses capítulo 2, último texto. Y aquí voy reduciendo las predicaciones, hermanos. Me dijeron, máximo, una persona pone toda su atención, máximo 20 minutos.
Ya pasamos los 20, ya comienza a ver el reloj. Claro que no sé eso, pero es cierto que recomiendan que sea este mensaje breves, predicación breves. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Pues desde el último texto, Filipenses 2, 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Estimándoos inferiores los unos a los otros. Que esas palabras resuenen en nuestra mente. Ya sabemos que el que sin ella será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y recordamos que principalmente nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se abandonó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte, tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte de cruz, y hallando la condición como hombre, obedeció hasta la muerte, por lo cual Dios le ensalzó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que estamos en la tierra y los que estén debajo de la tierra. Vamos a dar nuestro tiempo, por favor. Gracias a Dios del universo, de Dios, Señor y Señores, que dan los ejércitos, Padre nuestro, que estás en los cielos, que damos un nombre glorificado, nuestra medicina, que damos, que puedes dar en misericordia para siempre. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas a ser clámenes, a ser humildes, Padre Santo, reconociendo que el único grande es tu Padre Celestial. Grande es, Señor, digno de ser en gran manera alabado y digno de ser en gran manera temido. Bendito seas eternamente. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser sumisos, Padre Santo, y someternos siempre a tu voluntad divina, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo, Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Este hermano Miguel, vas a terminar. La otra vez habíamos visto el símbolo de la levadura, y bueno, pues creo que me quedé con aquella vez, porque ahora ya tenemos más conciencia de lo que es la levadura en el Nuevo Testamento. ¿Qué simboliza la levadura en el Nuevo Testamento? Hipocresía, falsa doctrina. El hermano se la sabe. Bueno, la hipocresía ya se había hablado, las falsas doctrinas, sí es cierto. La jactancia. La malicia. Todo lo malo. Sí, incluye muchas cosas. El símbolo de la levadura. En una
Pascua celebrada en Jerusalén, dice que lo principal de toda esa Pascua, bueno, esperemos que el Señor nos dé tiempo para hablar de ella, pero lo principal de esa Pascua fue la purificación de todo y de todos, la purificación de todos y de todo y de todos. Y esa Pascua duró 14 días. Primero fueron 7 los obligatorios, pero el pueblo se quiso seguir y fueron otros 7 días de celebrar ácimos. Y al final de esa fiesta dice: levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo a la voz de ellos. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación santuario, al cielo. Miren que al final de esa fiesta ellos oraron y la voz de ellos fue escuchada en el cielo. Qué bonito sería, de verdad, hermanos, que al final de esta fiesta el Señor tuviera oídos para nosotros. Aleluya. Por la purificación que recibimos en estas fiestas, si es que la recibimos. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a abrir nuestros seminarios en el libro, página 26. Página 26, hay una iglesia preciosa.
costumbres también son levadura. Sí. Creo que el hermano dijo que las viejas costumbres también son levadura. Y estaba acordándome porque en la mañana estaba viendo una prédica donde decía que cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, los panes que sacaron ellos fue sin levadura. Sin embargo, el pueblo todavía traía levadura, porque volteaban a ver hacia Egipto. Y decían, ay, si comiéramos aquellos que comíamos. Es cierto, las viejas costumbres son levadura también. Vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Dios. Voy a pedir a nuestro hermano Samuel si nos puede dirigir en esta oración. Poderoso Dios de Israel, te damos gracias por el eterno poder que nos has dado con nosotros y tu misericordia para siempre. En esta hora, Padre eterno, hemos concluido este punto de alabanza de Dios eterno. Queremos que salgamos altamente edificados en esta hora y al final de la fiesta y comenzando el día de reposo, Padre eterno. Queremos edificarnos cada día más en tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra. Y para que crezcamos espiritualmente cada día más. A lo largo de esta semana, Padre eterno, vamos a escuchar los mensajes. Ayúdanos a discernirnos, a aprender cada día más y entender todo lo que nos quieres decir por medio de tus escrituras. Bendice a mi hermano que expuso el mensaje esta mañana y bendice a todos los oyentes que estuvimos escuchando el mensaje. Pon los medios para que se nos quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Y día a día lo pongamos por obra, porque tú quieres que seamos hacedores de la obra, no los olvidados. Bendícenos y guárdanos, los que nos acompañan con todo bien, y que tomen la alrededor de cada uno de mis hermanos, y con los medios para que al finalizar esta primera solemnidad estemos nuevamente reunidos escuchando tus palabras. Bendícenos y guárdanos, y bendice a todos mis hermanos aquí presentes.